Hola, yo soy Luis Furlan, docente e investigador de la Facultad de Psicología y tengo a mi cargo la coordinación de este simposio en el cual el equipo de regulación emocional en situaciones de evaluación que yo integro y coordino va a presentar las experiencias de intervención en línea para regular las emociones en situaciones de evaluación durante la pandemia de COVID-19. El propósito de este simposio es compartir con ustedes la experiencia de trabajo que adaptamos de la presencialidad a la virtualidad para llevar adelante un programa en el que venimos trabajando ya hace varios años, consistente en ofrecer un servicio de orientación psicoeducativa, de acompañamiento a estudiantes en relación a sus experiencias emocionales cuando transitan por situaciones de evaluación. Esta presentación va a tener 4 partes. En la primera yo voy a hacer una contextualización de la experiencia que realizamos, contando algunos de sus antecedentes. Posteriormente vamos a presentar el taller de perfeccionismo y ansiedad ante los exámenes. Luego el taller de procrastinación y ansiedad frente a los exámenes. Y finalmente los estudios realizados para reunir evidencias relativas a la eficacia de estas intervenciones, donde comentaremos tanto resultados de tipo cuantitativo como los que surgen de una aproximación de tipo cualitativo al fenómeno en estudio. Entonces, yendo con la primera parte de la presentación, vamos a hablar un poco en relación a las emociones que se activan en situaciones evaluativas. Para eso tenemos que explicar que las evaluaciones son un tipo de situación bastante natural para todas las personas que trabajamos en el ambiente educativo, que tienen una serie de componentes muy relevantes desde el punto de vista de la activación de las emociones. Son situaciones que contienen incertidumbre, es decir, la información relativa a cómo van a ser es parcial, es limitada y se completa cuando se llega a la situación. Es decir, antes de una situación evaluativa podemos imaginar aproximadamente cómo va a ser, qué actividades contendrá, pero eso se va a terminar de develar cuando estemos ya transitando la evaluación. Por otro lado, cada estudiante arriba a la situación evaluativa con ciertas metas, es decir, con ideas acerca de lo que pretende lograr con su desempeño en esa evaluación. Y finalmente, la evaluación transcurre en el marco de una relación social entre una persona que evalúa y otra que está siendo evaluada. Esta relación social pone en juego un conjunto de ideas relativas a lo que los demás pueden pensar de mí o cómo los demás pueden estar evaluando mi comportamiento en dicha situación. Las evaluaciones tienen consecuencias objetivas y subjetivas. ¿Por qué? Porque según nos vaya, según sea nuestro desempeño en las evaluaciones, podremos acceder a ciertas metas, por ejemplo, ingresar a una carrera, obtener cierto promedio de calificaciones, promocionar una materia, acceder a la posibilidad tal vez de alguna beca. Y en el plano subjetivo, el desempeño que logremos en una evaluación va a brindarnos información relativa a nuestras competencias. ¿Qué quiere decir? Los juicios que nosotros realizamos acerca de lo capaces que somos para llevar adelante ciertas actividades se actualizan a partir de nuestro desempeño en las situaciones de evaluación. Una evaluación también es una transacción estresante. ¿Qué quiere decir esto? Hay una situación que nos plantea ciertas demandas a las que debemos dar respuesta. Las características de la situación pueden incluir demandas que estén a la altura de nuestros recursos, es decir, que nosotros tengamos posibilidades de responder adecuadamente a las mismas con los recursos que tenemos, o pueden presentar un desequilibrio, es decir, demandas superiores a nuestros recursos. El estrés es un proceso que se activa cuando percibimos una diferencia entre lo que la situación nos demanda y los recursos que tenemos para hacerle frente. Cuando este desequilibrio es percibido, se moviliza un proceso interno de intento de aumentar los recursos para hacer frente a la situación.
ese proceso se llama afrontamiento e intenta reequilibrar la situación. Para que esto ocurra, debe haber procesos cognitivos que median nuestra relación con los eventos que ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros interpretamos la información relativa al desafío, a lo que la situación nos demanda, hacemos una lectura de esta situación y a la vez hacemos una lectura o interpretación de los recursos con los que contamos. Puede pasar que objetivamente lo que la situación demanda esté en correspondencia con los recursos que tenemos. Pero la mediación cognitiva, es decir, el proceso interpretativo que realizamos de la situación, puede llevarnos a creer que la situación demanda competencias superiores a las que nosotros tenemos. Entonces creamos que no estamos en condiciones de hacer frente a la situación. O por el contrario, que sobrevaluemos los recursos que tengamos y al final terminen siendo insuficientes para responder a las demandas de la situación. Por eso los procesos cognitivos que median la relación con el evento estresor son centrales para comprender la activación de las emociones. Una situación evaluativa transcurre en 4 etapas, una previa donde nos preparamos para hacerle frente, la confrontación que es cuando inicia la evaluación y hasta que ésta finaliza y vamos resolviendo todo lo que la situación evaluativa nos requiere, la espera es cuando ya terminó la situación pero aún no sabemos cómo nos fue, y resultados cuando nos comunican justamente cómo fue valorado nuestro desempeño. En este contexto se activan emociones prospectivas, que son aquellas previas a que ocurra el evento, donde nos imaginamos que puede pasar, son emociones relacionadas con el futuro y pueden ser de valencia positiva, como por ejemplo optimismo, si creemos que hay una probabilidad grande de que nos vaya bien, o de valencia negativa, es decir, desagradables, como la ansiedad, si tenemos temor o preocupación a que no nos vaya bien, es decir, cuando anticipamos un probable fracaso en la situación. En tanto que las emociones retrospectivas serán aquellas que se activan durante la fase ya de espera o de resultados, cuando pasó lo principal del evento, ya terminamos de rendir, y tenemos una idea acerca de cuáles fueron nuestros resultados. Entonces reaccionamos a nivel emocional a partir de los resultados. Por ejemplo, sintiendo orgullo o satisfacción, si fueron acordes a lo que pretendíamos, o sintiendo frustración, enojo, tristeza o vergüenza, en caso de que nuestro desempeño haya estado por debajo de lo que aspirábamos. Estas emociones, hemos mencionado solo algunas, pero hay varias más, como la culpa puede ser, se activan, el disfrute también, se activan a lo largo de todo este proceso de preparación, confrontación, espera y resultados. Constantemente vamos transitando por distintas emociones cuando estamos atravesando un examen. Regular las emociones es aquello que intentamos hacer para que la intensidad, la duración de nuestras emociones se pueda ir modificando y permitirnos que nuestro comportamiento continúe orientado al logro de las metas. ¿Qué quiere decir? Lo que hacemos para tratar de que nuestras emociones nos ayuden a lograr nuestras metas, potenciando las más positivas y tratando de mitigar el impacto que las emociones de valencia negativa tienen para que podamos mantenernos focalizados en la tarea que queremos hacer y empleando nuestras habilidades y conocimientos para lograr el mejor resultado. Para regular nuestras emociones, activamos distintos tipos de procesos de pensamiento en relación a lo que está ocurriendo y también distintas conductas que nos pueden ayudar a, como les dije, intensificar un estado emocional, abreviarlo, extenderlo en el tiempo. Hay muchas personas que cuando tienen que hacer frente a estas situaciones responden desde el punto de vista emocional con la activación de emociones negativas de muy fuerte intensidad. Y esto empieza a generarles dificultades para poder ir adelante con el plan de rendir la materia. De manera tal de que intenten en la fase de preparación
ponerse en condiciones de rendir, pero llegado el momento de la confrontación, no logren ingresar a la confrontación porque se asustan o se vienen abajo, pierden la confianza o experimentan un nivel de malestar tan alto que prefieren no confrontarse con el examen antes de exponerse con él mismo, o porque logran llegar a la etapa de confrontación, pero el nivel de activación emocional que tienen durante la misma es tan alto que su comportamiento se desorganiza y no logran aprobar la materia de la forma que pretendían, sea porque reprobaron o porque terminan obteniendo un resultado mucho menor del que pretendían. Estas dificultades empiezan a tener efectos en las trayectorias educacionales. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a llevar más tiempo poder avanzar con la carrera porque se requieren varios intentos de rendir hasta poderlo consumar, o porque se va afectando la motivación para ir continuando con la carrera en función del desempeño logrado, que genera insatisfacción, desánimo y expectativas bajas de poder hacer las cosas de una manera mejor en el próximo intento. Pensando en la población que presenta dificultades para regular sus emociones en situaciones evaluativas, nuestro equipo formuló ya desde hace varios años intervenciones que intentan dotar de herramientas o recursos a los y las estudiantes para mejorar los procesos de regulación emocional en situaciones de evaluación. Así es que en el año 2010 comenzamos un proceso de 4 años de diseñar e implementar un programa orientado a disminuir la ansiedad frente a los exámenes en estudiantes de la Universidad de Córdoba. Este programa tuvo un enfoque de base teórica, cognitiva, integrativa, es decir, tomaba no solo elementos de la terapia cognitiva, sino elementos de teorías de la autorregulación del aprendizaje, por ejemplo, y de lo que se llaman habilidades para rendir, para hacer un abordaje multimodal del problema a lo largo de 12 encuentros grupales. Había una primera etapa de monitorear cómo era el proceso de preparación, una segunda con técnicas específicas cognitivo y conductuales para disminuir los niveles de ansiedad y una tercera parte con práctica de anticipación y ensayo del desempeño en examen, en distintos formatos, particularmente en orales. Este programa se implementó en varias ocasiones con distintos grupos de participantes y se recabaron datos para tratar de evaluar su impacto. ¿Qué fue lo que se encontró? Que luego de participar en el programa se observaron cambios en los niveles de ansiedad ante los exámenes con tamaños del efecto importantes, grandes. Esa D igual a 1 quiere decir, una D de Cohen es un cálculo de un estimador de tamaño del efecto que indica que hay una diferencia importante entre los valores previos y posteriores a la intervención en los participantes. También en otro fenómeno relacionado con la ansiedad ante los exámenes, que es la procrastinación, sobre la cual va a haber un desarrollo mucho más profundo en próximas presentaciones, pero que a grandes rasgos quiere decir una diferencia entre lo que se planea hacer y lo que efectivamente se hace cuando se trata de organizar el estudio que permita luego ir a rendir. Y hubo cambios también en la autoeficacia regulatoria, es decir, en la confianza que los estudiantes tienen en su capacidad de gestionar su proceso de aprendizaje de manera adecuada para lograr sus metas. Con estos resultados que fueron favorables y nos generaron una perspectiva bastante optimista, encaramos luego otro proyecto desarrollado entre el 2015 y 2017, donde lo que apuntamos fue específicamente a un grupo de estudiantes que evitaban de manera recurrente rendir exámenes orales. Aquí también usamos un dispositivo grupal, un taller grupal un poco más breve, empezamos a reducir la cantidad de sesiones y dimos al enfoque del tratamiento una perspectiva cognitivo-social. ¿Qué quiere decir esto? Además de los procesos cognitivos involucrados en los incrementos de ansiedad, trabajamos puntualmente con el desarrollo de habilidades sociales necesarias para desempeñarse en forma adecuada durante un examen oral. El programa incluyó psicoeducación,
procesos de reestructuración cognitiva, entrenamiento en respiración diafragmática y técnicas de exposición encubierta, que quiere decir que la persona se imagina haciendo frente a la situación y puede visualizarse a sí misma desempeñándose durante la situación que suele ser evitada, en este caso el examen oral. Aceptación de pensamientos. Esta es una perspectiva en la cual no se intenta combatir los pensamientos negativos o catastrofistas, sino que se parte de la idea de que van a estar presentes y se trata de aumentar la tolerancia hacia su presencia y orientar el comportamiento hacia el logro de las metas o hacia valores que se han identificado como significativos para la persona. Hubo un trabajo sobre la revisión de estrategias de aprendizaje y ensayo conductual con feedback. ¿Qué quiere decir esto? Práctica de estar rindiendo exámenes orales en situaciones simuladas. El modelado se da a partir de la observación del comportamiento de otros integrantes del grupo que también iban desempeñándose en examen oral y se completó con establecimiento de compromisos individuales para el logro de metas y un proceso de acompañamiento vía WhatsApp al grupo. En esta experiencia, básicamente presencial, empezamos a incorporar algunas tecnologías de la información y la comunicación como recurso complementario en la intervención. Los estudios de eficacia que nos permitieron constatar. Nuevamente que hubo cambios importantes con tamaños del efecto grandes, es decir, disminuciones en los niveles de ansiedad, y en dos manifestaciones conductuales de ansiedad ante los exámenes que también evaluamos con algunos instrumentos específicos, que fueron la postergación, que quiere decir prepararse, pero luego evitar ir a rendir y dejar aplazado esto para otro turno, aun cuando había condiciones objetivas favorables para poder rendir, y también disminuciones en la inhibición de la expresión. ¿Qué quiere decir esto? La tendencia a cometer muchos errores y a ejecutar por debajo de las capacidades que se tenía por influencia del estrés evaluativo, por sobreactivación emocional, donde el discurso se desorganiza, se cometen errores y un conjunto de olvidos. Entonces, luego de estas experiencias, ¿a qué llegamos? En el proyecto actualmente en curso, a partir del año 2018, nos propusimos atender una diversidad en los perfiles de estudiantes con elevada ansiedad ante los exámenes. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a distinguir que había estudiantes que tenían, por ejemplo, un perfil más relacionado con la autoexigencia elevada, la intolerancia a cometer errores, llamémosle un perfil perfeccionista, y otro perfil teóricamente denominado de self-handicapping o con una presencia fuerte de comportamiento procrastinador, es decir, un grupo que intenta ir a rendir pero que incumple de manera regular o sistemática los propios planes que hace. Entonces termina yendo a rendir en condiciones muy desfavorables. Se pensaron programas diferentes para cada subtipo y nos propusimos implementarlos, ir comparando las características de estos grupos y reuniendo datos para evaluar las intervenciones en conjunto y para cada subtipo específico. En 2019 pudimos hacer una primera experiencia presencial, cuyos resultados vamos a comentarles un poco más adelante, y durante la pandemia de COVID en el año 2020 tuvimos que asumir el desafío de convertir este programa grupal presencial en un dispositivo virtual para poder seguir adelante con la implementación de los talleres en un contexto que cambió de manera abrupta y que tornó imposible hacer las cosas como lo hacíamos antes. Lo que aprendimos a lo largo de estas experiencias es lo que vamos a compartirles en las próximas presentaciones. Así que bueno, ahora le damos paso a nuestros colegas Gerardo Ñavi y Aviv Oliva, que van a presentarles el taller de perfeccionismo y ansiedad frente a los exámenes. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis por esta introducción. Yo les voy a explicar cómo fue el desarrollo del taller de ansiedad ante los exámenes y perfeccionismo. En primer lugar, les voy a comentar que nosotros observamos en la población estudiantil
una característica muy importante de vulnerabilidad ante lo que es la exigencia y la orientación al logro propio de las carreras universitarias. Por lo tanto, debido a eso es que nosotros hemos decidido implementar este taller. ¿Cómo lo hacemos en la virtualidad? Básicamente, elaboramos un flyer donde ponemos las características o los rasgos propios de las personas perfeccionistas al estilo de, bueno, si te ocurre tal, tal, tal y cual cosa, que ya vamos a describir cuáles son, entonces les decimos que pueden comunicarse con nosotros y recibir este tipo de ayuda a través de los talleres psicoeducativos. Esos flyers nosotros los lanzamos a través de las redes sociales, básicamente por Instagram y por Facebook. Una vez que tenemos interesados, que nos escriben un mail, que obviamente tenemos la dirección en dicho flyer, ¿qué hacemos? Les administramos una serie de protocolos, que son escalas, unas que miden rasgos puramente perfeccionistas, que es la APSR. Hay otras que son orientadas a medir o a detectar la procrastinación, que es la ATPS. Luego también medimos ansiedad ante los exámenes, ¿sí? Que es la escala GTAI-AR. Y otra escala que administramos que mide ansiedad como rasgo o ansiedad estado, que es EKE. Bueno, obviamente que si vemos que puntúan alto, tienen muchos de los ítems, marcan como positivamente los ítems vinculados al perfeccionismo, los consideramos como dentro del rango admisible y realizamos una entrevista de admisión donde hacemos preguntas obviamente más amplias de lo que podemos detectar a través del test. Les preguntamos cómo es su desarrollo en la carrera, bueno, obviamente que están estudiando, cuánto tiempo llevan, qué materia tienen dificultad, eh, y, y bueno, y básicamente también por qué consideran ellos que se identifican con la problemática perfeccionista. Una vez seleccionada esta muestra, realizamos grupos, que son de entre 5 y 10 estudiantes, y los invitamos a desarrollar el taller, que consta de 6 encuentros, cada uno de aproximadamente 2 horas de duración. No podríamos hacer una buena presentación sin caracterizar qué es perfeccionismo y una breve síntesis histórica donde podemos observar que al principio de los estudios hay una etapa puramente anecdótica que se remonta a Freud y Adler, donde ya se detectaba este rasgo en las personas y se lo denotaba o se decía que eran personas que tenían ideas fijas, por ejemplo, o que tenían obsesiones o ideas inalcanzables. Esa es una de las primeras cosas. También se asoció mucho a la obsesión y se lo veía como un fenómeno patológico. También otros autores hablan de que las personas perfeccionistas están sometidas a una tiranía de los debería, o sea, debería hacer esto, debería hacer tal otra cosa. Freud, bajo su perspectiva psicoanalítica, hablaba de que las personas perfeccionistas poseen un superyo punitivo, ¿sí? Que castiga severamente los errores. Luego, aproximadamente a partir de la década de 1980, comienza una etapa empírica del estudio del perfeccionismo, donde se lo investiga y se lo caracteriza como un fenómeno multidimensional. Y comenzamos a ver que está asociado a la ansiedad, a la depresión, o sea que correlaciona positivamente con ansiedad, con depresión, y correlaciona también con una baja autoestima. Hay una serie de problemas asociados al perfeccionismo, además de pensamientos, emociones y actitudes que son típicos. Básicamente podemos encontrar problemas físicos, por ejemplo, a nivel consciente e inconsciente. Muchas veces sudoración en las manos, temblor, a la hora de los exámenes, bueno, obviamente mucho nerviosismo,
a veces llegamos a tener conductas tales como el tartamudeo, pensamientos de tipo también negativo, al estilo, bueno, no voy a poder, esto es demasiado para mí, no voy a llegar, me falta, no puedo estudiar todo, ¿sí? Emociones también muy inestables, donde predomina básicamente el estado de ansiedad. Y también asociados, como habíamos dicho, problemas físicos, cosas más serias como ser dificultades para comer, o sea, que se pierde el apetito. Los estudiantes describen como una cerrazón en el estómago, debido justamente a esta situación de tensión que están viviendo tanto en el examen como también previo al examen, ¿no? Porque es durante toda la preparación que observamos esto. Eh, Muchas veces también falta de sueño, no poder dormir, despertarse sobresaltado, ¿sí? Bueno, y además problemas vinculares, tanto en el entorno íntimo, cercano, el entorno familiar, como también en círculos más amplios, como ser ruptura a veces de lazos con pareja, con amistades, etc. También vamos a decir que dentro del perfeccionismo no todo es algo, no es negativo, sino que hay aspectos que son más adaptativos y otros que son desadaptativos. Igualmente esto no es algo absoluto, sino que depende de la persona cómo enfrenta o con qué herramientas puede afrontar este tipo de situaciones. Es que estos indicadores pueden ser tanto adaptativos por una persona, una situación, por ejemplo, puede ser encarada de modo adaptativo y la misma situación vista ante otra persona de modo desadaptativo. Por ejemplo, el hecho de tener alto estándar o tender a la excelencia puede ser algo desadaptativo en la medida de que eso a mí me impida progresar, me impida rendir, me paralice, o el miedo, por ejemplo, a fallar sea tal que termine no iniciando o no presentándome un examen. Sin embargo, para mucha otra gente, el tener el alto estándar y un patrón de excelencia puede ser muy bueno, porque podemos tener personas que realmente disfrutan sacando buenas notas y le va bien a la carrera, y el hecho de querer tener una alta performance no es algo que los inhibe, sino que todo lo contrario, los motiva a conseguir ese logro. También, bueno, podemos observar muy poca tolerancia a la frustración, una necesidad de control, también eso es algo muy característico, que se nota, por ejemplo, en una dificultad para enfrentar tareas grupales, porque necesitan tener el control de todo lo que se hace, por lo tanto es muy difícil que una persona perfeccionista de tipo desadaptativo pueda delegar en otros una tarea. También encontramos una alta discrepancia, siendo la discrepancia un escalón que existe entre aquello que la persona cree que debería haber logrado, es una percepción, y la percepción de lo que realmente logró. Para poner un ejemplo, una persona se puede sacar un 7, un 8 en un examen y sentirse mal porque pensaba que debería haber obtenido un 9 o un 10, por ejemplo. Otro de los rasgos de este constructo es la organización y el orden, que bueno, como estábamos diciendo, si eso se torna obsesivo y a mí me impide, por ejemplo, ponerme a estudiar hasta que no esté todo perfectamente ordenado y limpio, es una cosa, pero muchas de las personas que participan en los talleres ven en esto un rasgo positivo, porque ven que ser organizado, ser ordenado, les ayuda a encarar con más probabilidad de éxito el estudio de una materia. Esto también tiene causas y tiene orígenes, que muchas veces hay factores que son predisponentes, que tienen que ver con caracterologías, a veces, en muchos casos, innatas. Sin embargo, no es despreciable y es sumamente importante el refuerzo y el modelado que observamos tanto en los modelos sociales que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, como también cómo ha sido la crianza
dentro del entorno familiar y social. Bueno, va a continuar mi compañera Avi con el desarrollo del taller. Gracias, Gerardo. Entonces, como decía Ger, una vez que tenemos esta entrevista previa que completamos con los estudiantes, iniciamos el taller propiamente dicho con una instancia de presentación en donde cada uno de los participantes se presenta, dicen su carrera, cuentan sus dudas y sus inquietudes principales que los trajeron a este espacio. Una vez que estamos ahí, ya empezamos con una parte más educativa, por ahí, de conocer los pensamientos, las emociones que atraviesan las situaciones de ansiedad académica. Nos adentramos específicamente en el perfeccionismo, incluyéndolo como un rasgo de personalidad que puede ser más o menos adaptativo, como bien mencionaba Gerardo recién. Incluimos el modelo ABC de Ellis para disgregar las situaciones que generan esta ansiedad académica, y vamos focalizando en cada uno de los elementos del ABC. Cuando hablamos de las cogniciones, nos focalizamos en las creencias, en las distorsiones cognitivas, en los pensamientos automáticos negativos que tienden a reforzar la conducta perfeccionista. Trabajamos un poco con la reestructuración cognitiva, que lo realizamos en los encuentros sincrónicos y también lo damos como tarea. Para abordar las emociones, incluimos técnicas de relajación y otras técnicas también de reconocimiento, de aceptación y de conciencia emocional. En la parte más conductual, abordamos las estrategias de estudios que se ponen en juego. Cada participante comparte sus estrategias que le han servido y ponemos también en debate algunas estrategias que no sirven o que sirven en menor medida. También tenemos alguna parte de habilidades sociales para potenciar y trabajar en los espacios de encuentro, y obviamente las estrategias de afrontamiento para estas situaciones académicas estresantes que generalmente se incluye el examen oral como una de las mayores barreras a enfrentar. Terminamos, por último, el taller con un ensayo conductual en donde los participantes se exponen con un tema a elección y pueden recibir el feedback por parte de nosotros como evaluadores simulados y los participantes que son sus compañeros. El año pasado, en el 2020 particularmente, llevamos adelante la modalidad virtual debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, y encontramos que podíamos tener algunos puntos fuertes y puntos débiles en esta forma de intervención. Un punto fuerte fue la mejora en el registro de la información de cada uno de los participantes. Como decía Gerardo recién, nosotros entregamos test y protocolos antes y después del taller propiamente dicho. Este registro, al realizarse en el Google Form, permite que esa información quede guardada en Google Drive, y a la vez nosotros, después de cada uno de los encuentros donde registramos lo que ocurrió con cada uno de los participantes, lo podemos volcar allí y hacer un análisis mucho más completo con una información súper rica de lo que cada participante pudo hacer a lo largo de su proceso. Otro punto fuerte también es una mejora considerable en la asistencia y puntualidad de los participantes. En la modalidad presencial, por ahí era una gran barrera el tema de la puntualidad, que por ahí se extendía la duración de los encuentros por haber comenzado un poco más tarde, o se debían limitar los temas a trabajar por haber sido más reducido el tiempo de trabajo. En la virtualidad esto no ocurría con tanta frecuencia, y de hecho las inasistencias muchas veces se debían a situaciones puntuales de conectividad a internet o de electricidad, o cuestiones más del orden de lo virtual, de lo digital, y no tanto de la predisposición de los participantes a asistir. Lo que sí ocurría, que podríamos considerarlo como un punto intermedio, es esta situación de que los participantes en ocasiones no prendían la cámara en los encuentros virtuales. En algunas ocasiones, con algunos participantes, momentos particulares en ellos. Entonces, la exposición no era tanta, y por ahí les servía para resguardarse
poder hablar, encender su micrófono sin encender su cámara, o al contrario, encender la cámara y dejar durante todo un encuentro o durante una gran parte el micrófono apagado. Por otro lado, también encontramos que podíamos hacer presentaciones de PowerPoint, como las que estamos usando en este momento, para la parte más teórica de los encuentros, donde trabajamos los contenidos que se iban a trabajar ese día, mediante un PowerPoint que servía como disparador para, obviamente, el debate y el diálogo. Siempre el objetivo de la presentación virtual era un apoyo visual a esto que se esperaba que se diera charlado en los encuentros sincrónicos. Un punto débil, por ahí, de la modalidad virtual es el que se redujo el intercambio de los participantes entre ellos y entre ellas en los encuentros. O sea, encontramos por ahí en la modalidad presencial que los participantes se encontraban antes o después del taller o se iban caminando juntos, juntas, y podía darse otra forma de vincularse entre ellos, que en la modalidad virtual no ocurría, ya que los talleres se daban mediados por el evaluador o por nosotros como psicoeducadores, pero entre ellos los intercambios eran muy pocos y sí había esto de recuperar lo que dijo un compañero o una compañera para dar su punto de vista, pero no entre ellos sin nosotros. Nosotros durante la duración de cada edición del taller generamos grupos de WhatsApp, y también ahí actuamos como mediadores o como impulsores de la conversación, del debate, pero no se daba estos diálogos entre ellos sin los evaluadores, a menos que se hayan dado por fuera, que eso realmente lo desconocemos. Por último, un punto muy, muy fuerte es el tema de que se incrementaron el uso de herramientas digitales desde nuestro lado y para con los participantes, tanto para la difusión como para los encuentros sincrónicos, como para las tareas asincrónicas y como forma de brindar recursos para los participantes para que pudieran incorporar a su cursada o a su vida, ya sea aplicaciones, sitios web, programas, material de referencia. Eso fue algo muy, muy valioso que encontramos en la modalidad virtual. Bueno, por último, consideraciones finales de cómo consideramos que nos fue con estos talleres. Encontramos que observamos en los participantes un mayor autoconocimiento de sí mismos en cuanto a sus pensamientos y sus emociones y la posibilidad de diferenciar entre ellos, que al principio había una gran confusión, una gran, por ahí, difusión entre los conceptos y que se entremezclaban pensamientos con emociones, y a lo largo del taller había una mayor claridad, como dice acá, una conciencia emocional de poder identificar qué les estaba pasando, qué es lo que estaban pensando y cómo se conducían con respecto a una situación académica estresante, y también incluyendo eso la posibilidad de aceptar la ansiedad en la cursada, como un elemento más con el que van a tener que convivir a lo largo de su vida académica. Otro elemento que consideramos el grupo como una experiencia socializadora, o sea, que cada uno de los participantes pueda escuchar a otros que le pasa algo muy similar a lo que le pasa a sí mismo, fue muy potable y muy valioso para ellos. Encontraban que podían ser identificados con esto que el compañero o la compañera decía y a la vez incorporar estrategias que el compañero o la compañera brindaba o que ya ponía en juego y que le podían servir. A partir también de los talleres encontramos que los participantes se animaban a presentarse, que antes asumían la conducta de evitación como una gran estrategia de afrontamiento de las situaciones de ansiedad, y a partir de los talleres encontramos que podían hallar otras estrategias de afrontamiento que fueran por fuera de la evitación puramente. Entonces se podían exponer a las situaciones de examen y podían eso alimentarse y autorreforzarse por haberlo logrado. Y por último, bueno, se destacan las experiencias vivenciales,
que consistían en, bueno, la relajación muscular progresiva, los ejercicios de respiración diafragmática, los ensayos de exposición conductual, que brindaban a los participantes una mayor capacidad para manejar esta ansiedad, para afrontar el estrés y, obviamente, las situaciones evaluativas de su vida académica. Bueno, eso es por el lado de los talleres de perfeccionismo. Ahora siguen mis compañeras con el taller de procrastinación. Hola, yo soy Melania, mi compañera es Paula. Las dos somos licenciadas en psicología y formamos parte de este equipo de investigación. Ambas, bueno, trabajamos con el programa de procrastinación específicamente. Bien, vamos a empezar con algunas consideraciones generales. La procrastinación académica es un patrón cognitivo-conductual donde se tiende a postergar el inicio o finalización de tareas u obligaciones y en su lugar se realizan otras que son innecesarias o que no son tan importantes. En la procrastinación existe la intención de hacer la tarea, de realizarla, pero una falta de motivación para iniciarla, desarrollarla o finalizarla, ¿no? Y todo este proceso se acompaña con niveles muy altos de malestar a nivel emocional, como ansiedad, culpa, enojo, y la sensación de pérdida de control sobre la propia conducta, ¿sí? Y según diversas investigaciones, es una problemática que afecta a gran parte de la población universitaria, afectando, bueno, la calidad de vida de los estudiantes. Algunas de las causas que dan origen a la procrastinación es, bueno, la percepción que se tiene acerca de la tarea a realizar, ¿sí? O sea, considerar que es muy aburrida, que es difícil, considerarla que es de escaso valor, ¿sí? También la percepción de baja autoeficacia, es decir, creer de que no se puede hacer. Bueno, también la baja tolerancia a la frustración, el miedo al fracaso, también el patrón de impulsividad, que es el que genera esa falla en la autorregulación, ¿no? De la conducta, donde la persona, bueno, elige hacer una actividad más gratificante a corto plazo, ¿sí? También la ausencia de una motivación intrínseca, la inadecuada gestión del tiempo y el empleo de estrategias de estudio ineficaces o insuficientes. Bien, en cuanto a la relación entre procrastinación y ansiedad ante exámenes, el hecho de percibir un bajo control sobre la propia conducta y otorgarle un poco valor a la tarea genera emociones negativas, ¿no? Entre ellas la elevada ansiedad, como decía, ¿sí? Esto da origen a la procrastinación como una respuesta, como para lidiar con esas emociones, y acá es cuando se produce el conflicto, ¿no? Entre los objetivos a corto plazo y los objetivos a largo plazo, es decir, aun cuando la meta a largo plazo es valorada, es decir, es importante para la persona, como por ejemplo rendir un examen, recibirse, ante ese estado emocional displacentero negativo, se pospone la tarea y se realiza otra más agradable, como decíamos, o menos agobiante, ¿no? Como forma de evitar esa emoción, ¿no? Y entonces es cuando la persona empieza a generar situaciones desventajosas para sí mismo. Ahora les voy a comentar un poco de cuáles son las características de los talleres que hemos llevado adelante. Mi compañera Melania coordinaba los individuales y yo coordinaba los grupales durante el año pasado. Entonces vamos a contarles un poquito cuáles son las características de estos talleres. En cuanto a los objetivos que se proponen, el objetivo específico es disminuir el malestar asociado a la situación de evaluación y sobre todo las conductas de procrastinación y de evitación que están alrededor de este malestar. Mejorar la administración y la gestión del tiempo, que ese es el problema más notable, ¿no? De la procrastinación, es esta dificultad para ponerse a estudiar, para cumplir los cronogramas que se establecen, y por eso es tan importante, a través de las actividades que vamos proponiendo, incrementar la autorregulación de la conducta, disminuir también los pensamientos disfuncionales que aumentan y mantienen la ansiedad.
¿Cuál es el procedimiento que nosotros realizamos para llevar adelante estos talleres? El primero es realizar la difusión a través de las redes sociales. En esta difusión nosotros buscamos con los flyers apuntar a ciertas características de las conductas de procrastinación y de evitación de exámenes, destacando algunas dificultades para que se sientan identificados los estudiantes que están atravesándolas. Entonces mencionamos en esos flyers las dificultades para organizar, iniciar y sostener el estudio y la postergación constante, ¿no? Y evitación. Después de la difusión, con los interesados hacemos un consentimiento informado que les pedimos que acepten y les pedimos también que completen unos autoinformes a través de Google Forms. Realizamos una entrevista porque para realizar los talleres fijamos algunos criterios de admisión que tienen que ver con que los participantes reciban de este taller algo que les ayude realmente, ¿sí? Y para que sea afín a los objetivos de la investigación, necesitamos que no haya otras comorbilidades o que haya otras situaciones que puedan interferir en el momento de los resultados. Y bueno, después de esta entrevista, comenzamos con el desarrollo del taller, que consiste en 6 encuentros de 2 horas de duración y los que hacemos a través de la plataforma Meet. Durante el desarrollo del taller vamos abordando los temas a través de la psicoeducación principalmente, vamos conversando con ellos acerca de las emociones de logro, de la ansiedad ante exámenes, ¿sí? Para que ellos reconozcan cuáles son las emociones que están presentes en torno a las situaciones de evaluación, en particular la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son los ámbitos en los que se expresa la ansiedad ante los exámenes, y también focalizamos en la procrastinación, ¿sí? Definiéndola, hablando de lo que es el ciclo de la procrastinación y también mirando la procrastinación desde sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? De este modo podemos ir trabajando con ellos la toma de conciencia de lo que de por qué se produce esta conducta de procrastinación, las causas que le generan, las consecuencias que tiene, ¿no? Y las desventajas y ventajas que aporta. También trabajamos con la identificación de pensamientos y emociones asociados a la procrastinación. Generalmente hay pensamientos clave que son muy recurrentes, ¿no? Como el no llego, no puedo, se me pasa el tiempo, y las emociones generalmente son de mucha culpa, de ansiedad, de vergüenza. Vamos al mismo tiempo proponiendo estrategias para la regulación emocional, para que ellos vayan adquiriendo nuevas habilidades en este sentido. Trabajamos también mucho con el modelo ABC, para que se pueda comprender la importancia de la relación entre pensamientos, emociones y conductas, y que así ellos vayan pudiendo, ellos y ellas, ¿no? Los y las participantes, vayan identificando los antecedentes y consecuentes de esta conducta de procrastinación, ¿sí? Las creencias y las distorsiones cognitivas asociadas a la procrastinación también son un tema que abordamos y sobre ellas trabajamos a través de la reestructuración cognitiva, de los pensamientos negativos que están generando y sosteniendo esta conducta de procrastinación y de evitación, y que también influyen en altos grados de malestar que experimentan. Como técnicas, también aplicamos la relajación. Un punto muy importante en los talleres de procrastinación es el tema de la organización, sobre todo la organización del tiempo. Entonces, proponemos distintas estrategias, recursos para organizar los tiempos de estudio, para que lo que ellos, a través de todo el trabajo que venimos haciendo de psicoeducación y también de intercambios en el grupo, puedan ir incorporando distintas estrategias que los ayuden a organizarse y a gestionar de otra manera el tiempo. Y finalmente, cerramos el taller hablando de las recaídas, que también sabemos que es algo que forma parte del proceso, y buscamos que ellos tomen conciencia de todas las estrategias que fueron adquiriendo, que sepan también que es muy probable que haya recaídas y que también vayan anticipando qué pueden hacer en ese momento del proceso, qué estrategias pueden recurrir, cómo pueden hacer para volver a recuperar el bienestar y
cambiar estas conductas de procrastinación que frecuentemente vuelven a aparecer. En cuanto a la modalidad virtual, porque nosotros hicimos estos talleres, en primera instancia los planificamos para llevar adelante de modo presencial y al momento de la pandemia los comenzamos a realizar de modo virtual y hubo varios cambios que notamos que tienen que ver con estos que presentamos aquí, ¿no? Lo primero fue la mejora en el registro de la información de cada participante en cuanto a los pre-test y los post-test. Antes hacíamos todo en formato papel y esto nos dificultaba a veces el acceso. Ahora que lo hacemos a través de Google Forms, no solo que la información está mejor organizada, sino que todos los miembros del equipo podemos tener acceso a ella y eso es una gran ventaja. Podemos acceder incluso al mismo tiempo en distintos lugares y eso nos facilita también tomar contacto con la información de cada uno de las participantes y es una gran ventaja. Otra cuestión muy notable en el caso de los participantes y las participantes del taller de procrastinación es la mejora que se produjo en la asistencia y la puntualidad. Nos encontramos en el formato presencial con la problemática de que muchas veces faltaban o directamente no cumplían con los compromisos que en principio asumían en cuanto a la realización de tareas o la asistencia misma. Y en el formato virtual nos encontramos con que esta dificultad, que era muy frecuente, se vio superada, porque los asistentes y las asistentes no dejaban de participar, pudimos superar el problema de las faltas, e incluso también al momento de presentar las tareas se volvía más fácil, porque quienes se habían olvidado durante la semana nos podían acercar a través de WhatsApp principalmente, o por el mail, lo que ellos habían producido, lo que les habíamos pedido que hicieran como tarea. Cosa que antes no usábamos, herramienta que antes no utilizábamos y que manejábamos simplemente en la instancia presencial. Y también nos permitió la virtualidad implementar distintas herramientas digitales, tanto para la difusión de los encuentros como para el desarrollo de cada uno, porque hemos ido aprendiendo e implementando las distintas estrategias y las distintas aplicaciones que nos permiten hacer de los encuentros instancias más interactivas. Entonces eso también ha sido motivador y diferente para generar procesos de interacción entre los participantes y de participación distintas a las que teníamos antes. Y también esto se ve en el uso de diversos materiales para la presentación de los temas abordados, que podemos hacer circular ahora a través de distintos medios y que también tienen un mejor impacto, tanto al momento de participar en los encuentros como en la realización de las tareas y en el intercambio que se produce entre los participantes, que esto también es una ventaja y algo diferente que pasó con la virtualidad. Se da una participación más activa en el grupo de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp los mismos estudiantes van compartiendo aplicaciones, distintos recursos que van implementando y que les sirven y les ayudan, entonces se da un intercambio entre ellos muy productivo de recursos de apoyo. Y como consideraciones finales, en cuanto a lo que observamos como resultado de la intervención, los más notables son la toma de conciencia de las dificultades, ¿no? En cuanto a esta conducta que vienen teniendo desde hace tiempo, que empiezan a comprender cómo pasa, deja de ser ya tan automática y se pueden dar cuenta de lo que les pasa, de cuando empiezan a distraerse, en una mayor toma de conciencia, de los momentos en los que se alejan de la tarea, dejan el estudio por hacer otra actividad más placentera o que les brinde satisfacción más inmediata. En cuanto a la regulación emocional, la identificación de las emociones displacenteras que experimentan en el momento del estudio también es un paso muy importante que permite después que vayan implementando distintas estrategias para regular y hacer frente a esa emoción, ¿sí? Mayores niveles de tolerancia o simplemente al darse cuenta que la están experimentando, poder implementar nuevos recursos para sostener el estudio sobre todo y no recurrir siempre a la evitación o a la búsqueda de otras tareas.
El cambio de perspectiva también es algo muy notable, ¿no? Los pensamientos alternativos y racionales a los que traían antes más automáticos y negativos, ¿no? Entonces ahora comienzan a aparecer otros más funcionales, como por ejemplo tengo que ponerme a estudiar para tener resultados diferentes, lo que estoy haciendo no me sirve, en lugar de no voy a llegar, poder pensar voy a hacer lo mejor que pueda, tal vez si me esfuerzo sí apruebo. Entonces se nota un cambio de pensamientos en este sentido. Hay un incremento del autocontrol y una disminución de la impulsividad, es decir, la toma de conciencia de la dificultad y de cuáles son las causas de la procrastinación. También ayuda a identificar cuando esto se está dando y a poder aplicar algunas de las estrategias que vamos charlando en los encuentros. Y esto hace que ya la procrastinación no sea tan impulsiva, ¿sí? Que al principio del taller se manifiesta como un no sé por qué, se me pasa el tiempo, no me doy cuenta, no sé qué me pasa. Hay una mayor claridad en cuanto a los procesos internos y también un consecuente incremento del autocontrol. Entonces la impulsividad va disminuyendo. Hay mayor organización y asimilación de lo estudiado, van logrando conectarse y experimentar disminuciones en los niveles de ansiedad y de malestar, de culpa. Y entonces eso también se va manifestando en mejores condiciones de estudio, ¿sí? Mayor organización, más disfrute incluso de las instancias de preparación para los exámenes. Y las emociones de logro que van apareciendo son las positivas. Si antes notamos, al comienzo del taller, notamos que las emociones de logro más frecuentes tienen que ver con la culpa, la vergüenza y la ansiedad, o el miedo inclusive. Y luego del taller, en el transcurso del taller mismo, van apareciendo emociones de valencia positiva, ¿no? Empiezan a experimentarse la satisfacción, la tranquilidad, cuando hay pequeños logros, como sentarse a estudiar, lograr cumplir con un cronograma que se elaboró al principio, alternar momentos de estudio y de descanso sin sentir culpa, entender que esto es necesario, ¿no? De que no tienen que estar estudiando tanto tiempo ni tantas horas seguidas, sino que pueden ir alternando periodos de estudio, de recreación, y esto alivia mucho la culpa y los predispone de mejor manera para estudiar. Y también un incremento del tiempo libre en las reuniones sociales, algo que a lo mejor en un principio no se permiten, y luego con una mejor organización del tiempo y una mayor conciencia de las emociones y de las estrategias de regulación emocional de las que pueden disponer, de los pensamientos, empiezan a organizarse mejor, a darse tiempo de recreación, de reuniones, de vida social, sin ya el sentimiento de culpa que antes tenían por no estar haciendo lo que debían hacer. Esto es entonces lo que hemos observado como final, ¿no? Del taller, como las características que vamos notando en ellos, lo que nos van manifestando. Y ahora mi compañera Leisa Cuevas les va a contar un poco más, con más detalle, sobre los resultados. Ahora vamos a hacerles una presentación breve de los resultados obtenidos en los estudios de eficacia sobre estas intervenciones realizados en el año 2019 y 2020. Quiero contarles que estos estudios están en curso, es decir, tenemos datos parciales, porque durante el año 2021 hemos seguido adelante con la experiencia, tratando de obtener un volumen mayor de casos sobre los cuales correr nuestros análisis. Una particularidad que tienen los estudios de eficacia sobre las intervenciones es que a veces se torna dificultoso lograr muestras suficientemente numerosas. Y esto tiene que ver con un fenómeno que ocurre en muchos ámbitos de investigación sobre la psicoterapia, que es que hay entre las personas que comienzan el proceso y las que lo terminan ciertos procesos de desgranamiento. O incluso hay procesos de pérdida de casos entre que completan la intervención y responden las medidas de seguimiento o post-test. Esto convierte en un desafío importante para el equipo que quiera llevar adelante estudios de estas características, la cuestión de conservar la cantidad de casos suficientes entre quienes comienzan y terminan
para poder luego hacer los estudios de eficacia. Hecha esta aclaración, vamos a presentarle primero los resultados del año 2019. Recordemos que aquí todavía las intervenciones eran presenciales y la recolección de datos se hacía en la etapa del pretest, es decir, cuando las personas comenzaban la intervención a través de una entrevista presencial y con el completamiento de protocolos impresos, y luego el post-test, que era la evaluación de seguimiento que se hacía cuando el programa había finalizado y se había presentado algún turno de examen en el que pudieran ir a rendir. Recién ahí se contestaban los cuestionarios de seguimiento. Entonces nosotros podíamos contar con dos medidas, una previa y una posterior, para comparar las puntuaciones de los participantes en distintas medidas. ¿Qué es lo que medimos aquí? La ansiedad frente a los exámenes, a través de un inventario, el inventario alemán de ansiedad ante los exámenes, un cuestionario que medía manifestaciones conductuales de ansiedad ante los exámenes, evitación por un lado y déficit en la ejecución. Después, una escala de procrastinación, esta tendencia a posponer las actividades necesarias para poder ir a rendir. Discrepancia y altos estándares son dos dimensiones del perfeccionismo. Altos estándares tiene que ver con lo que se pretende lograr con las autoexigencias o niveles de logro esperados, y por otro lado con la discrepancia, que es la distancia percibida entre lo que se hizo y lo que se pretendía hacer. La discrepancia es el componente autoevaluativo del perfeccionismo, y lo que se apunta con la intervención es a que este proceso disminuya, es decir, que la percepción entre lo que tengo y lo que aspiro se vuelva más cercana. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? En la muestra total de participantes, es decir, considerando juntos los grupos perfeccionistas y procrastinadores, se observaron disminuciones importantes en los niveles de ansiedad total, en los niveles de evitación y en los de procrastinación. Cuando hacíamos el análisis por separado, en el grupo perfeccionista también constatamos que hubo un nivel importante de disminución de la ansiedad total, de las manifestaciones conductuales de evitación y también del componente discrepancia. Este es un dato favorable porque quiere decir que la intervención está operando en la dirección que se pretende. Es decir, que estas personas con perfiles perfeccionistas están mejorando el proceso autoevaluativo que tienen luego de haber hecho la intervención y en consecuencia también experimentando menores niveles de ansiedad. En relación al grupo procrastinador, lo que se observó fue también un efecto importante de disminución en ansiedad total, en evitación y en procrastinación, que es justamente la problemática específica que este grupo tiene. ¿Qué quiere decir? Aparentemente ha habido una mejora en términos de reducir la distancia entre los planes y lo efectivamente realizado. Por otro lado, se observa que en parámetros como altos estándares no hay cambios significativos. Y esto también está de acuerdo a lo previsto, porque la intervención, digamos, no apunta a que la persona reduzca las expectativas que tiene acerca de su desempeño. No se trata de que la persona aspire a lograr menos, sino a que pueda evaluar mejor lo que logró como un desempeño más cercano a sus propias expectativas. ¿Qué fue lo que encontramos en el año 2020? Recordemos, acá el mismo programa se adaptó para su desarrollo en la virtualidad. Entonces, todo el proceso de evaluación previa y posterior fue mediante formularios online, como así también el encuentro semanal para desarrollar el taller vía videollamadas. ¿Qué resultados tuvimos acá? En el total de los participantes hay una disminución de menor magnitud que observado en lo presencial, pero también importante, del nivel de ansiedad, y luego una disminución de la procrastinación y de la discrepancia de magnitud intermedia o moderada, pero que también es importante. Ahora bien, cuando empezamos a separar los grupos y hacemos el análisis diferenciado, encontramos que en el grupo de perfeccionistas
de 9 casos, que son los que pudieron contestar el pre y el post-test durante el año 2020, observamos que hubo cambios en los niveles de procrastinación y también de discrepancia, pero no llegaron a ser significativos. ¿Qué quiere decir esto? El impacto que ha tenido el programa para estudiantes perfeccionistas durante el 2020 ha generado algunos cambios, pero pequeños, en la dirección que se buscaba, mas no han alcanzado desde el punto de vista cuantitativo niveles de significación similares a los que se pudieron observar durante el taller presencial. En tanto que para el grupo de procrastinación sí se observó una disminución importante en el nivel de ansiedad total y en la conducta de procrastinación y en la dimensión discrepancia, que una persona puede no ser perfeccionista y también tener elevada discrepancia. Hubo disminuciones importantes, ¿sí?, de magnitudes menores que en la experiencia presencial, pero también significativas en relación a estas dos dimensiones. ¿Qué es lo que se desprende de esto? Como para hacer una primera discusión de los datos cuantitativos que tenemos, bueno, logramos números similares de participantes en los 2 años que completan el taller y responden a los post-test, es decir, se pudo conservar cierto tamaño de muestra equivalente en las dos experiencias, y en términos de ansiedad total se notaron efectos positivos en el grupo procrastinador y en el perfeccionista del 2019, es decir, de los presenciales, pero solo en el procrastinador en el entorno virtual. Respecto de las conductas evitativas, hubo un efecto positivo en ambos grupos del año 2019, pero esta dimensión no mostró cambios importantes durante la virtualidad. En déficit en la ejecución no hubo cambios significativos en ninguna de las dos etapas. ¿Qué quiere decir? Aparentemente el taller tal cual lo venimos implementando no llega a tener un impacto importante respecto de que la persona haga mejor las cosas cuando está rindiendo. Simplemente que desde el punto de vista emocional logre mejorar la regulación de sus estados, mas no habría, por lo menos de acuerdo a estos datos parciales, indicios de que estén pudiendo hacer mejor las cosas cuando rinden. Efectos en la procrastinación. En el grupo procrastinador de los 2 años, tanto presencial como virtual, hubo cambios importantes. Y en la dimensión discrepancia se observaron cambios importantes en el grupo perfeccionista del año 2019, presencial, y el grupo procrastinador del año 2020. Altos estándares, como habíamos dicho, sin cambios significativos. ¿Qué nos dicen estos datos de manera provisoria? Que bueno, nuestras intervenciones están generando efectos en las direcciones deseadas, pero que necesitamos tener una cantidad de casos mayor como para ver si en estas áreas en las cuales no hemos podido observar efectos importantes, esa tendencia se modifica y aparecen dichos efectos o no. Por el contrario, aun cuando incrementemos la cantidad de casos, no podemos acreditar que estemos logrando los cambios que buscamos con este programa. Ahora vamos a complementar este análisis cuantitativo con otra mirada de tipo cualitativo que mi colega Leisa Cuevas va a presentar. Bien, ahora vamos a ver lo que son la percepción subjetiva de cambios que tuvieron los participantes luego de los talleres. Dentro de lo que es la percepción subjetiva de cambios, que es un aspecto más cualitativo, se pudo recabar en relación a lo que son los talleres virtuales del año pasado, se pudo recabar información de 16 participantes que fueron subdivididos a su vez en talleres grupales e individuales y de los 2 subtipos que se estaban brindando de perfeccionismo y procrastinación. Dentro de las entrevistas que se pudo realizar de los grupales de perfeccionismo, se entrevistó a 6 participantes y a 5 de procrastinación. Y dentro de los individuales, de perfeccionismo a un participante y a 3 participantes de procrastinación. También hubo un caso mixto y bueno, ahí sería lo que fue la muestra de 16 entrevistas. Estas se realizaron de manera virtual y tenían una duración aproximadamente de 30 minutos cada una.
Para hacer lo que es el análisis de estas entrevistas, se tuvo en cuenta diferentes dimensiones que a su vez estaban divididas en subcategorías, y para este grupo de categorías se estableció preguntas operacionales para su posterior análisis. Bien, una de las dimensiones que se estuvo evaluando fueron los recursos útiles, es decir, ciertas herramientas que les resultaron eficientes luego de los talleres y que pudieron implementar. Por ejemplo, comentaban algunos participantes que en relación a la organización les ayudó mucho el taller, porque por ahí no estaban teniendo una adecuada gestión del tiempo o no estaban pudiendo generar lo que es un hábito de estudio. Y esto le permitió ver cómo podían organizarse y cómo podían poner horarios fijos de estudio en el día a día, o bien organizarse para de manera más paulatina. Empezaron a implementar lo que son agendas virtuales y agendas en papel. También en relación a lo que es la regulación emocional, comentan que podían tomar más perspectiva de ciertos pensamientos y verlos o compararlos con lo que son ciertas evidencias, como para no quedarse con ese pensamiento negativo y tomarlo como una regla. Luego comentan también como focalización en lo positivo, en relación a que por ahí si se presentaban a un final y no aprobaban, se quedaban con lo bueno que fue que al fin se pudieron presentar a una materia que, por ejemplo, venían evitando hace mucho tiempo. También otra de las estrategias fue la aceptación, esto en relación a exámenes orales, que podían ver que cierto monto de ansiedad era esperable, pero que igualmente tenían que seguir con el examen. Otra de las pautas que fue muy útil fue ser consciente de cuándo estaban realizando conductas de procrastinación, como darse cuenta y registrarlo, que eso por ahí antes era desapercibido y no se daban cuenta que lo estaban realizando, y bueno, como seguía el círculo de la procrastinación, y cuando lo detectaban ya era muy tarde o eran las fechas de exámenes muy, muy próximas. Luego otro de los aspectos es la clasificación de los pensamientos y por ahí modificarlos por algunos alternativos que sean más adaptativos o basados en evidencia. Algunas de las estudiantes también pudieron crear lo que son grupos de estudio o juntarse a estudiar con compañeros de manera virtual. Y también implementaron ciertas estrategias de relajación o de respiración diafragmática en momentos de ansiedad, por ejemplo, en la confrontación de los exámenes, independientemente de la modalidad, ya sea oral, escrita o múltiple opción. Otro aspecto fundamental fue esto de ponerse metas cortas y que podían cumplir realmente, por ejemplo, no ponerse 2 bolillas en un día, sino ir por temas. Eso fue algo que comentaban que les sirvió bastante. Y un ejercicio de una pregunta de cuando comentaban sus problemáticas, de qué le dirían a una persona que está pasando por su misma situación, y esa misma pregunta hacérselas a ellas mismas, como un ejercicio de autocompasión también. Luego lo que son establecer hábitos de estudio y hábitos más saludables, por ejemplo, levantarse temprano y tener todo organizado en la mesa para directamente ya iniciar la actividad de estudio. Esto en el grupo de perfeccionismo se vio mucho de implementar descansos en el estudio, porque por ahí pasaban sí muchas horas estudiando y no tenían ningún break, ningún otro pasatiempo que no sea estudiar, y esos empezaban a notar cómo les afectaba emocionalmente y que por ahí no veían a sus amigos o familiares o les generaba como esa sensación de desmotivación. Y también lo que notaron bastante fue mejoras en el proceso de estudio, que si bien por ahí se presentaban y no aprobaban o no se presentaban en la mesa próxima, sí notaban que estaban estudiando de una manera más comprensiva y quizás no tanto de resúmenes de terceros, sino con resúmenes propios. En relación a lo que es el confort en los vínculos, es decir, en la dinámica grupal de los talleres, para ambos grupos de perfeccionismo y procrastinación, comentaron que se sentían muy cómodos
que cada uno tenía un momento para participar y que eran constantemente incentivados y motivados por los y las coordinadoras. También hubo gran identificación con sus compañeros en relación a la problemática. Esto de darse cuenta de que no son los únicos a los que les pasa fue como una gran sorpresa, porque muchos llegaban ahí creyendo que eran como un bicho raro, que solamente ellos tenían esta problemática. Entonces esto fue muy positivo porque les daba como cierta pertenencia del grupo. Una diferencia entre lo que fue la experiencia presencial y la virtual fue que en la presencial sentían mucho apoyo emocional entre los participantes y existía la sugerencia de realizar más actividades grupales para vincularse y conocerse un poco más. También intercambiaban material de estudio y se escuchaban a la salida del taller o se iban juntos por Ciudad Universitaria. En lo que es la experiencia virtual, no hubo ese pedido de actividades tanto grupales, y en el relato lo comentaban tanto el intercambio de consejos o hacia sus compañeros y compañeras. Algunos de los ejemplos del grupo de perfeccionismo. Por ejemplo, una estudiante de medicina comenta: a mis amigas no las veía no comer, no dormir o no salir. Pasar de largo, desayunar arriba del colectivo, solo lo veía en mí. Me gustó, nos llevamos re bien, parece que el grupo no se hubiera formado al azar. Luego otra participante de nutrición comenta: creía que era la rara, que hacía las cosas mal o no se presentaba, y le pasa a mucha gente. Podían decir cómo te ven, por ejemplo, en el simulacro de examen, me decían que se me entendía bien, pero que se notaba que iba rápido para poder terminar antes. Otro ejemplo del grupo de procrastinación, una participante de la Facultad de Lenguas dice: me parece que en grupo es mejor, a los otros le pasa lo mismo, no es que vos estás mal. Me hizo sentir acompañada, podía participar y las coordinadoras no daban participación a todas. Otra estudiante de inglés decía: ¿será que soy yo la que no tiene ganas y no sirvo? Ahí ves que hay más personas que le pasa lo mismo, digamos. Luego, lo que son los nuevos intentos de presentación a los exámenes. 12 de los y las participantes se presentaron efectivamente a rendir y 4 no se presentaron. De estos 4, 2 pertenecían a la Facultad de Derecho, las cuales tuvo ciertos inconvenientes con plantear las mesas de exámenes, que a fin de año no hubo una buena organización y no hubo fechas, digamos. Otra de las participantes no se presentó porque a través del taller se dio cuenta que su carrera no era para ella y entonces decidió dejarla e intentar nuevamente el año siguiente. Y otra de las participantes va a la Facultad de Psicología y ella había tenido algunos inconvenientes personales, por eso no se pudo presentar. Dentro de los que sí se presentaron, la mayoría aprobó. Sí hubo casos que no aprobaron, pero como mencionaba anteriormente, valoraban el hecho de que pudieron cumplir esa meta de presentarse y disminuir lo que son las conductas de procrastinación. Algunas de las dificultades que persistieron luego del taller, que mencionaban como aspectos que le gustaría seguir trabajando, fue, por ejemplo, el hecho de disminuir conductas de procrastinación. Una de las participantes comentaba que tenía que empezar próximamente su tesis, su trabajo final, y eso era como lo que le estaba costando, ya que había terminado la cursada, tenía una rutina bastante estructurada y ahora como que tenía que volver a armar eso. Luego seguir con ejercicios de meditación y relajación, que eso le habían servido mucho durante la confrontación de examen. Bueno, y seguir implementándolo. Desde el lado de más emocionales, seguía persistiendo cierta ansiedad, culpa e inseguridad. Y esto de inseguridad más relacionado también a la modalidad de exámenes finales. Comentaban 2 participantes que seguían con ciertas dudas o cierta evitación en relación específicamente a los finales orales. Y más en el grupo de perfeccionismo, fue mencionado por 2 participantes el hecho de no autoexigirse tanto.
En relación a lo que son pensamientos, seguían apareciendo, por ejemplo, una de las chicas comentaba que sentía como un pájaro carpintero que le decía no te presentes todo el tiempo, y ciertos pensamientos negativos de no voy a poder o no me merezco tal nota. En relación a la intervención, hicieron algunos comentarios. Por ejemplo, la modalidad virtual les resultó bastante adecuada y cómoda, sobre todo por el contexto en el que se implementó. Si bien había algunas participantes que estaban en sus provincias, que no estaban en Córdoba, entonces esto le permitió poder realizar el taller y eso también como que lo agradecían. Y recomendaban que si se pudiera, que siguiera con esa modalidad. Dentro de lo que son algunas sugerencias para cambiar algunos aspectos del taller, sugirieron agregar algún encuentro extra o de lo que son los encuentros grupales, algún encuentro individual. Una de las participantes del grupo de perfeccionismo comentaba que le hubiese gustado saber un poco más qué hacer con este perfeccionismo y conocer o profundizar un poco más sobre las causas. Eso fue un poco de lo que fue la percepción subjetiva de cambios de los y las participantes. Acá les dejo lo que es el correo del equipo y el Facebook de regulación emocional y situaciones de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leisa. Bueno, acá estamos haciendo el cierre del simposio. Como verán, las presentaciones han tenido un hilo conductor, han estado integradas y a la vez presentan matices propias de aquello en lo que cada uno de nosotros estuvo un poco más involucrado. Estamos construyendo conocimiento acerca de nuestras propias prácticas. Estos son avances parciales, aún nos quedan muchos datos por procesar. Y bueno, apuntamos a sumar personas que también puedan estar interesadas en compartir este tipo de experiencias, a colaborar con el trabajo de nuestros equipos, sumándose a el análisis de los procesos que implementamos y a la reflexión crítica acerca de los resultados que obtenemos. Esperamos que este simposio haya resultado de su interés y cualquier cosa, si se quieren contactar con nosotros, acá está la dirección. Muchas gracias. Una de las chicas comentaba que sentía como un pájaro carpintero que le decía no te presentes todo el tiempo, y ciertos pensamientos negativos de no voy a poder o no me merezco tal nota. En relación a la intervención, hicieron algunos comentarios. Por ejemplo, la modalidad virtual les resultó bastante adecuada y cómoda, sobre todo por el contexto en el que se implementó. Si bien había algunas participantes que estaban en sus provincias, que no estaban en Córdoba, entonces esto le permitió poder realizar el taller y eso también como que lo agradecían. Y recomendaban que si se pudiera, que siguiera con esa modalidad. Dentro de lo que son algunas sugerencias para cambiar algunos aspectos del taller, sugirieron agregar algún encuentro extra o de lo que son los encuentros grupales, algún encuentro individual. Una de las participantes del grupo de perfeccionismo comentaba que le hubiese gustado saber un poco más qué hacer con este perfeccionismo y conocer o profundizar un poco más sobre las causas. Eso fue un poco de lo que fue la percepción subjetiva de cambios de los y las participantes. Acá les dejo lo que es el correo del equipo y el Facebook de regulación emocional y situaciones de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leisa. Bueno, acá estamos haciendo el cierre del simposio. Como verán, las presentaciones han tenido un hilo conductor, han estado integradas y a la vez presentan matices propias de aquello en lo que cada uno de nosotros estuvo un poco más involucrado. Estamos construyendo conocimiento acerca de nuestras propias prácticas. Estos son avances parciales, aún nos quedan muchos datos por procesar. Y bueno, apuntamos a sumar personas que también puedan estar interesadas en compartir este tipo de experiencias, a colaborar con el trabajo de nuestros equipos, sumándose a el análisis de los procesos que implementamos y a la reflexión crítica acerca de los resultados que obtenemos. Esperamos que este simposio haya resultado de su interés y cualquier cosa, si se quieren contactar con nosotros, acá está la dirección. Muchas gracias.